Look at that. Esa es la que dijo, ¿cómo se llama? That's awesome. La primera parada, mira. Estamos parando aquí, mira qué bonito. Otra vez. Suerte que no había nadie en la línea, así que ya entramos y estamos pasando por esta parte donde está seco el bosque. Parece que se quemó en algún momento, Lo cerraron por una parte porque se quemó. pero ya entramos y estamos dentro del parque Yosemite. Ahí está el Ahí amanecer. están las cicatrices del fuego. Miren esta vista, muchachos. Amanece, estamos aquí, hemos guiado un poquito, como unas 40 minutos nos paramos aquí en esta parada, pero todavía nos tenemos que ir detrás de esa montaña, básicamente, que es donde está el valle, el otro valle, el valle del otro lado, ¿no? Gaby, ¿ves? Pero Hay una cascada y sí, waterfall. hay una cascada acá, muy lindo. Seguimos viendo. Hay un buen spot. Look at that. Esa es la que dijo, ¿cómo se llama? That's awesome. Buenos días, buenos días. Aquí estamos en el Velo de Novia. La cascada Velo de Novia aquí en Yosemite. Como puedes ver aquí, mira qué preciosura de paisaje. Esta es la cascada más famosa de aquí, una de las más famosas del parque. Y mira qué bonito está alrededor. Y mira esa montaña que está aquí al frente, a este lado. Es como majestuoso, ¿no? Impresionante. Granito. Pero bien bonito. Lo cool de todo esto es que llegamos a excelente momento. Está el parque prácticamente vacío. A menos que allá abajo esté la gente, pero hasta ahora ha estado muy bueno para entrar y no hemos tenido grandes percances ni tapón, tráfico, ¿no? Así que, pero mira qué lindo, los dejo con esa vista. Seguimos y nos paramos aquí un momento porque estamos pidiendo direcciones. Realmente no sabemos si nos debemos estacionar aquí y seguir caminando o si podemos bajar un poco más, pero vimos un sign ahí que decía que un cartel que decía que el parking, el estacionamiento ya estaba lleno. Pero mira esto, hay una cascada ahí, súper bonita, allá arriba, en la parte de arriba, y ve cómo cae el agua y es tan alto que el agua va cayendo poquito a poco. Súper bonito. Pero algo bien interesante, que por eso es que estoy haciendo este video más que la cascada, pero miren este cartel.
¿Ves esa línea? Ahí dice que ahí llegó el agua en el 1997, el 2 de enero de 1997, ese fue el nivel del agua, se inundó todo esto aquí cuando parece que llovió tanto que hasta ahí llegó el agua. Y para darte una idea, mira dónde estamos. Imagínate el agua hasta allá arriba. Entonces, wow, eso para que tú veas que acá cuando llueve en California, pues llueve, de verdad. Seguimos por aquí. Aquí estamos esperando la guagua, el autobús que nos va a llevar a los diferentes puntos que vamos a ver. Todavía estamos aquí viendo esta cascada que está al frente de nosotros, hermosa. Y acabamos de aprender que esta cascada se ve así, con poca agua, durante este tiempo del año. En septiembre pues, casi no se ve nada, pero no sé si puedes ver la marca alrededor de la piedra. Esa marca oscura que se ve en la piedra es así cuán fluido se pone durante otras partes del año, estaciones del año. Baja mucha más agua por ahí, pero mira qué hermosura de lugar, está muy bonito, muy bonito. Parece que es recomendable venir bien temprano porque hay todavía estacionamiento. Creo que llega un momento en que ya no hay más estacionamiento y se vuelve un problema y casi no puedes disfrutar del parque si vienes muy tarde, así que tal vez sea una buena idea, como nosotros hicimos, venir bien temprano. Vamos a ver si podemos rentar unas bicicletas porque hay un sendero para bicicletas, para correr bicicletas, y puedes hacerlo en bicicleta. Son como 12 millas, pero vas poco a poco haciendo paradas y eso, así que vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, aquí rentamos las bicicletas y nos encontramos con la primera parada. Mira qué hermosura del lugar. Increíble, bien hermoso. Y el sol de la mañana le da ahí a la montaña, a la roca, y se ve espectacular. Vamos a seguir a ver qué vamos. Segunda parada, aquí nos paramos otra vez a ver esta hermosura. Aquí donde quiera que mire para 360 grados te quedas anonadado con la vista. Y una de las cosas que están haciendo aquí es que están restaurando muchas de estas áreas planas aquí con plantas. Y ves aquí bien el letrero, dice que le dejan una oportunidad a las plantas. Entonces, pero siempre hay gente que se mete, por allá hay gente que se está metiendo. Eso no siguen instrucciones tampoco. Pero mira la luz del sol como entra entre las montañas y alumbra las piedras. A mí se ve impresionante. Seguimos. Tercera parada. Estamos parados aquí. Mira qué bonito. Otra vez la luz entrando por el valle. Pero miren también aquí, no sé si lo puedes ver, hay un venadito ahí. Y está bien bonito el paisaje. Lo hace más bonito todavía tener ese venadito ahí. Eso es lo bonito de venir a estos parques, que te adentras a la vida pues natural, salvaje, ¿no? Y así es como viven los animales del bosque. Súper bonito. No sé si puedes ver también el tapón que hay. El tapón que nos evitamos esta mañana por haber venido más temprano. Así que
Mirando el mitad de domo, ¿verdad? Y José tiene la historia. ¿Qué pasó, José? Aquí en Half Dome, Disiak y su esposo Tokoye empezaron a pelear. Él estaba tan enojado con ella que le cayó encima y ella le tiró un basket de acorns a él. Oh, really? Y los dos se miraron y ahí es que se partió el dome. El acorn basket es el basket dome que está al revés y el otro es Tokoye North Dome. Y la roca que vemos es de Disiak, el de ella, con el lloriqueo de ella, que es la... Oh, sí, pues eso se ve en las líneas que son las lágrimas de ella. Ah, interesante. Súper. Seguimos. Campamento Curry y mira cómo se ve, pero lo más impresionante es miren esa penca de montaña al otro lado, súper impresionante, parece como cuando estás aquí se siente como si se fuera a caer encima de ti, bien bonito. De verdad que el hecho de rentar las bicicletas que hemos rentado, de verdad que nos ha ayudado mucho porque nos podemos mover mucho más fácil dentro del parque cuando hay tanto tráfico. Así que seguimos mirando a ver qué vemos por ahí. Quinta parada, mira qué lindo esta escena aquí también, el río bajando, la gente disfrutando del agua. Ahí tenemos un papá con sus dos nenas haciendo tipo de kayaking ahí. Pero mira qué bonito está todo esto aquí, hermoso. Bueno, dejamos las bicicletas allá abajo, caminamos un poquito para ver el lago Espejo, que ahora mismo está bastante vacío porque pues, obviamente es verano. Pero lo curioso del caso de este lago es que todo empezó en el siglo XIX cuando los trabajadores de aquí prepararon cierto tipo de represa, ¿no? Aguantaban, vamos a decirlo así, aguantaban el agua con rocas y con palos para que entonces la piedra se reflejara en el agua. Y luego de eso el lago se empezó a acumular arena y tierra, ¿no? Y eventualmente eso hizo que se convirtiera en una piscina natural y pues hoy día es parte de la naturaleza de este parque. Algo que empezó por el hombre y eventualmente entonces se convirtió en algo natural. Muy bonito, se supone que cuando esto está lleno se vea el reflejo de la piedra en el lago. Esta es la otra parte del lago, aquí muchachos tirándose al agua, disfrutando. Algo interesante que acabamos de aprender fue que cuando nieva, el hielo que se acumula aquí se utiliza para guardar la comida aquí dentro del parque de Yosemite. Y también parte de los sedimentos y todo eso lo usan para limpiar las carreteras cuando nieva también. Súper interesante. Siempre uno debe encontrar en estos viajes, ¿verdad? Por eso es que viajar es la universidad de la vida. Porque mientras tú viajas vas aprendiendo cosas bien súper interesantes. Miren esa piedra como se ve allá al final. Súper. Bueno, aquí encontramos un sitio que se refleja un poco, pero otra vez estamos en una estación del año tan bien seca, que es el verano todavía. Solamente esa parte de ahí no está reflejándose. Pero en otros tiempos del año, otras estaciones, todo esto se reflejaría esa montaña en el pantano, laguito que hay aquí. Sí. Pero con todo eso, se ve muy bien.
estamos caminando hacia la cascada de Velo de Novia. Y son como 1000 pies, vamos a llegar allá a ver ahora. Ahí está la cascada, muchachos. Hermosa. Ahí está el capitán. Hay loquillos que escalan esa montaña gigantesca que está ahí. Adiós, señor.